Habíamos hablado de los principios de entrenamiento, algo de las etapas de vida deportiva y pues pensando en algo un poco más concreto de lo que le interesa como a todos los entrenadores, a los deportistas, a los administrativos, algo como un poco más concreto y más real de cómo se realizan las cosas. A través de la federación llevamos ya bastante tiempo trabajando en equipo, pues desde que estaba William Peña, lo tengo que decir, hasta la época anterior fue un poco difícil con la administración anterior de poder hacer el proceso, tuvimos algunas dificultades de las cuales tuvimos como problemas en el resultado deportivo de cierta manera. Habríamos podido tener un mejor resultado, pero pues bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, y si la parte administrativa y la parte técnica no está de la mano, es muy difícil lograr un resultado deportivo para una nación o para una regional o para una liga o para un club. Es muy importante tener un muy buen manejo y una muy buena relación parte técnica con parte administrativa. Si esa combinación es perfecta, el resultado se logra. Entonces, ahorita más adelante les voy a ir explicando a qué se debe pues el comentario. La idea es hablar un poco de la planeación de la federación en un ciclo de lo que llevamos trabajando 2013 a 2020, aunque realmente 2013, 2014, de 2015 fue años difíciles, pero igual se logró un buen resultado, entonces lo coloqué como un historial, ¿no? En este caso Juan Fernando, pues que empezó el proceso con nosotros, o en este caso conmigo, en Bogotá en el año 2012 para Juegos Nacionales de 2012, siendo de la regional del Valle del Cauca, yo siendo entrenador de la regional Bogotá, y empezamos a hacer un trabajo con el hermano, con Álvaro Hugo, el vicepresidente de la federación, y empezamos el proceso de Juan Fernando con miras a esos Juegos Nacionales, independiente de que yo fuera el entrenador de Bogotá y ellos fueran deportistas del Valle. Es muy Pacho, importante a veces... Pacho, discúlpame un segundo, si por favor el de ACH Soluciones nos cierra el audio, por favor, para poder escuchar mejor. Muchas gracias. Perfecto, Pacho, gracias. Sí. Listo. Entonces, arrancamos como el proceso en esa época con Juan Fernando, con Álvaro Hugo también en su momento. Y como les decía, yo entrenador Bogotá, ellos deportistas del Valle del Cauca. ¿A qué llevo esto? Es importante a veces que muchos deportistas van a las regionales, ¿cierto? Y buscan la manera de poder hacer su proceso por alguna razón, o por la educación, o porque tuvieron alguna dificultad, o porque su familia se trasladó de regional, y a veces les cerramos como las puertas a los atletas para que puedan realizar su proceso de entrenamiento. Entonces fue muy bueno en esa época haberlo recibido siendo entrenador de Bogotá y arrancar un proceso muy, muy bueno con ellos en esa época. Ahora últimamente en la última concentración que habíamos planificado en Bogotá no pudimos hacer como la concentración que habíamos pensado con el equipo de Selección Colombia para poder entrenar en la piscina del complejo acuático. Por una serie de leyadas pues, administrativas que no era la lógica, pero no lo pudimos hacer. Nos tocó entrenar en piscinas alternas y como solicitando favores a amigos muy cercanos, personales. Entonces, la idea es que de acá en adelante haya un borrón y cuenta nueva con todas las cosas y podamos apoyarnos entre las ligas, entre las regionales, entre los entrenadores, entre las partes administrativas con la parte técnica, como dejar un poco de lado todas estas diferencias que nos han estado marcando durante tantos años y que realmente han afectado el rendimiento deportivo de los atletas. Muchas veces hemos tenido la mala fortuna de tener la oportunidad de que los nadadores compitan en una distancia y en una modalidad y no lo hayan podido hacer por la misma negligencia nuestra, ¿cierto? Ya tanto técnica como administrativa. Entonces es importante que empecemos a evolucionar y que nuestra forma de pensar sea como en miras en que el rendimiento deportivo debe ser del país y de Colombia, ya sea la regional de Boyacá, la regional de Bogotá, la regional de Cundinamarca, la regional de San Andrés, la del Amazonas, la regional que sea, la de Antioquia, como que todos miremos a través del deporte con una sola línea y sea proyectar a los atletas de las selecciones Colombia y los deportistas de actividades subacuáticas como Colombia con un solo objetivo y es ser medallistas a nivel mundial. En este caso,
El proceso arrancó en el 2013, bueno, arrancó en el 2012 al 2020, pero los primeros campeonatos que tuvimos ya como tal internacionales fueron en el 2013. Actualmente me desempeño como entrenador del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano y por supuesto de nuestra Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. Tengo la fortuna de poder trabajar de la mano con William y nos hemos trazado unos objetivos con él desde hace mucho rato, pues él como representante legal de la federación, y los propósitos siempre han sido tener como la Federación de Actividades Subacuáticas como la cabeza en América y con los mejores resultados a nivel internacional, en los cuales hemos pretendido como lograr unos óptimos y de calidad. Por fortuna hemos contado con la buena racha que tenemos atletas con unas condiciones físicas muy bien establecidas, deportistas que han hecho deporte inicial en sus etapas iniciales con entrenadores muy buenos, han tenido como todas las bases que necesitamos para poder aprovecharlos en este momento o en los momentos importantes del alto rendimiento. Yo recibí a Juan Fernando con unas muy buenas bases técnicas, con unas muy buenas bases de capacidades físicas y condicionales y coordinativas muy bien desarrolladas, un proceso muy bien hecho que lo hizo un entrenador que ya no está con nosotros, se llama Manuel Escobar. Pues él ya murió, para los que no sepan, pero pues bueno, son entrenadores que han hecho los procesos importantísimos, ¿sí? Y son entrenadores que hay que reconocerles como su trabajo de base. Lo mismo ha pasado con muchos atletas. Por notar un caso, por ejemplo, el caso de Paula Aguirre, que su proceso de iniciación lo hizo con Gustavo Álvarez, luego hizo su proceso con Andrés Valderrama y otra vez está con Gustavo Álvarez. Entonces cada uno como que tiene como un tiempo de trabajo y en los procesos de base que son tan importantes para poder cosechar como esos resultados que queremos a largo plazo. En este caso, y con nuestro atleta Juan Fernando, su proceso lo hizo con Manuel Escobar. Obviamente con el apoyo del hermano de Álvaro Hugo, que es muy importante a veces escuchar la experiencia de los atletas. Si nosotros recibimos la experiencia de todos los atletas que han estado entrenando en equipos fuera, ¿cierto?, que han estado entrenando con los mejores entrenadores del mundo, que han estado entrenando con los mejores atletas del mundo, si les prestamos un poco de atención y copiamos de buena manera todos esos parámetros técnicos que necesitamos mejorar, vamos a cometer los mínimos de errores posibles al final en el resultado de los atletas. Este proceso entre los años 2013 a 2018, los deportistas colombianos de actividades acuáticas han obtenido resultados históricamente únicos. No habíamos tenido la posibilidad de tener un resultado tan significativo años anteriores a esa época. Yo recuerdo que mi proceso como entrenador empecé en el 98 con un club en Bogotá y ya con el equipo de rendimiento en el año 2001. Pero del año 2001 al año 2010 nos tocó luchar mucho por espacios, por carriles, por deportistas, por hacer procesos, por trabajar de muchas maneras y sobre todo por inventar y equivocarnos lo menos posible en un deporte que era como actividades subacuáticas que necesitaba que nosotros nos capacitáramos y cada vez fuéramos mejores técnicos. Ya para la segunda década, entre el año 2010 y el 2020, entramos en una racha muy buena de resultados deportivos. Un aspecto importante, a manera de información, para el año 2013 tuvimos los Juegos Mundiales que fueron en Cali, ¿cierto?, con un resultado deportivo supremamente importante. Sí, tuvimos destacados los atletas, un sinnúmero de atletas con un resultado deportivo muy bueno, como Mauricio Fernández, Grace Fernández, Juan Fernando, que hizo parte de los relevos, Leonidas Romero, no recuerdo quién más. Unos atletas que han portado un resultado deportivo muy importante en esa época, ¿cierto? En ese campeonato se ganaron medalla de plata en el relevo de 4x100 masculino, una medalla de bronce en 50 metros en la apnea masculina, una medalla de bronce en 100 metros superficie femenino. Para ese mismo año, el Campeonato Mundial de Rusia en el año 2013, se detuvo el campeonato, una medalla de oro en 200 metros en superficie con Juan Fernando, en 200 metros, una medalla de oro en 50 metros de superficie masculino, una medalla de plata en 100 metros de inmersión masculino, una medalla en 100 metros sin superficie femenino, y 2 medallas de bronce para el relevo de 4x200 masculino y 4x100 superficie masculino. Entonces, como pueden dar, fue un año con un buen resultado para Colombia, en el cual se obtuvo resultados increíblemente positivos.
para nosotros como país. De destacar, y lo decía por el tema de los celos y el egoísmo y la poca empatía entre nosotros los técnicos y la administrativa para esos Juegos Mundiales del 2013, Juan Fernando habría podido competir por Colombia en la prueba de 200 metros. Contamos con la mala fortuna de que teníamos una mala relación y no lo pudimos manejar, no supimos administrar un poco la situación, ¿cierto? Y finalmente perjudicado fue el país y obviamente el nadador que no participó en la prueba de 200 metros de superficie, pero seguramente que en esos Juegos Mundiales habría podido ser medallista en Juegos Mundiales como oro. Eso sería históricamente algo increíble para el año y pues para la historia de Colombia como tal. Ya luego de eso, llegó el Mundial de Mayores en China en el 2015. Bueno, un paréntesis. Esto que les estoy hablando es de deporte en la categoría abierta o absoluta o mayores. ¿Sí? Hemos tenido un resultado muy positivo en todas las categorías juveniles, ¿cierto? Sería bueno hacer como en otra ocasión, ya William nos programará una charla del tema de los resultados deportivos de los juveniles que han sido muy, muy buenos a nivel histórico. Entonces sería bueno hacer un análisis del tema. Ya luego para el Mundial de Mayores en el 2015 competimos en la medalla de oro en 200 metros de superficie masculino. Bueno, me falta el año 2014, pero bueno, les voy a contar más o menos qué pasó en el 2014. En el año 2014, Juan Fernando hizo 1.19.74 en 200 metros de superficie, que era la primera vez que un nadador bajaba del 1.20. Era como la barrera del 1.20, o como cuando fue la barrera en 400 metros del 3.00. Y así sucesivamente, como que hay pruebas que tienen unas barreras de tiempo muy, muy fuertes, en las cuales pasan años, inclusive hasta décadas, en que las personas no logran bajar como determinado barrera de tiempo. En este caso, para la distancia de 200 metros es 1.20. Y Juan Fernando N. Girardot, en un campeonato nacional del año 2014, realizó una marca de 1.19.74. También obtuvimos una medalla de oro en 50 metros de superficie masculino y una medalla de plata en 100 metros masculino. Luego, para el siguiente año, como selecciones Colombia de mayores, el Mundial de Mayores de Grecia en el 2016 en bolos, obtuvimos una medalla de oro en 50 metros de superficie masculino, una medalla de oro en 200 metros de superficie masculino, que también en ese momento, para esa distancia, fue récord mundial. ¿Sí? Récord mundial todavía mucho más fuerte. Es el único nadador en la historia del mundo que ha podido hacer por debajo de 1.19. Actualmente hay dos nadadores que lograron hacer 1.19, pero ya por debajo de 1.19 solamente está Juan Fernando, que ha podido hacer como obtener esta marca representativa. También obtuvimos una medalla de oro en 100 metros en inmersión masculino, que también fue récord mundial. La medalla de oro en 50 metros de superficie masculino también fue medalla de oro con Mauricio Fernández, un deportista que siempre ha estado compitiendo y como ustedes todos lo saben, es destacado en nuestro país, es un atleta de excelencia en su proceso de trabajo, ¿sí? Lleva toda su vida dándosela al deporte y obteniendo resultados para Colombia muy, muy significativos, tanto que en este momento tiene el récord mundial de 50 metros en superficie con 15.00, que eso se le destaca al deportista porque entregado a su deporte. Algo como un paréntesis de la experiencia del tema, Mauricio ha sido un deportista que ha estado entrenando con entrenadores también afuera de primera, me refiero fuera de Colombia. Ha estado formándose, ha estado como mejorando cada una de sus deficiencias en su rendimiento deportivo y esas cosas hasta tal punto que ha logrado como tener este resultado deportivo, que es una marca mundial en 50 metros en superficie, que es el récord que está en este momento. Y también obtuvimos una medalla de oro en 6.000 metros masculino, con un nadador que es nacido en San Andrés, pero compite por la regional de Bogotá. Obtuvimos una medalla de plata en 50 metros en la media masculino y una medalla de bronce en el relevo de 4% en superficie femenino. Estas medallas de bronce en los campeonatos mundiales son muy, muy importantes para la federación en cuanto a los apoyos que tenemos con el Ministerio del Deporte o con el Comité Olímpico, porque normalmente para Juegos Mundiales se compite a esta distancia y en esas pruebas es que tenemos a nuestros atletas apoyados en el programa. Por ejemplo, para manera de información, en este momento en el relevo de 4% superficie femenino tenemos apoyados a los atletas que son
Grey Fernández, Paula Aguirre, Viviana Retamoso y Mercedes Ruiz, que son las que completan ese relevo de ese 4% de superficie y que en este momento compiten. Aunque para ese campeonato mundial de Grecia, en ese momento estaba Kelly Pérez en el relevo de 4%, con muy buen desempeño técnico y muy buen desempeño de tiempo. Ese año fue el año en el que mejor obtuvimos resultados deportivos, donde mejor logramos hacer como nuestras marcas, donde mejor logramos tener a la élite de nuestros nadadores a nivel de la élite mundial. Luego de eso, en el año 2017, llegamos a los Juegos Mundiales, obtuvimos una medalla de plata en el relevo 4% superficie femenino. Igual, en este momento seguimos con las mismas deportistas apoyadas del programa del Ministerio del Deporte. ¿Sí? Lograr esa medalla de plata en ese campeonato de Juegos Mundiales fue supremamente importante porque para nosotros, dentro de nuestra movilidad deportiva a nivel mundial y a nivel internacional, es lo más importante que tenemos. Son nuestros Juegos Olímpicos, pues por las características que tenemos de clasificación, que no estamos en Olímpicos, pero somos del ciclo de Juegos Mundiales. Obtuvimos una medalla de plata en 50 en apnea masculino y un cuarto lugar en 200 metros de superficie en 200 metros con Juan Fernando. Ahorita más adelante, cuando hable del atleta, miramos la evolución del deportista como tal. Luego de eso, hicimos como Selección Colombia, lo que se planificó con la federación en cabeza de William fue hacer una concentración en Hungría en el 2018 y luego competir en Serbia. Escogimos un país muy cercano y que nos tuviera como las garantías para poder hacer el proceso de entrenamiento y lo realizamos en Hungría. Tuvimos allá todas las condiciones para hacer el entrenamiento y luego fuimos a competir al Campeonato Mundial de Mayores en Serbia. También en ese año hicimos una concentración previa a eso en Sierra Nevada, en España, para ese campeonato mundial y logramos mejorar muchas cosas, aunque aprendimos, cometimos algunos errores técnicos. Ese campeonato es el campeonato donde nos descalificaron 3 medallas de oro. A nuestra forma de ver y como lo vimos en ese momento, y pues hoy en día fueron 3 descalificaciones injustas. Nos descalificaron 3 distancias y quedamos sin medallas en el 4x50 mixto, en el 50 superficie de Mauricio y en el 4% de hombres. Nos descalificaron los relevos por hacer inversión. Realmente contamos con la mala fortuna de que hay algunos jueces que finalmente no es lo que uno espera, que hagan como su proceso como ética, pues que manejan de la parte de juzgamiento, y si hubo errores de parte de ellos que finalmente los perjudicados fueron nosotros y algunos de los países como China también perjudicados por la misma situación. En ese campeonato obtuvimos una medalla de oro en 50 metros superficie femenina con Paula Aguirre, que es la primera vez que ganamos con esa distancia. Una medalla de plata en 50 superficie femenino, una medalla de plata en 100 superficie femenino, una medalla de plata en 50 apnea masculino, una medalla de bronce en 200 metros superficie varones, una medalla de bronce en 100 metros superficie femenino, una medalla de bronce en 100 metros inversión varones y una medalla de bronce en 4% superficie femenino. En este momento, en ese relevo de 4%, para ese campeonato ya no teníamos a Kelly en el relevo y entró Mercedes Ruiz, una de las juveniles de la Selección Colombia, que acaba de ser de Campeonato Mundial Juvenil, todavía estaba en Campeonato Juvenil y participaba como mayores y clasificó como Selección Colombia de mayores. Y se obtuvo una medalla de bronce en el relevo de 4% metros superficie. Obtuvimos una medalla de plata en 6.000 metros masculino. Ahí vimos las condiciones diferentes que utilizan para aguas abiertas. Normalmente en aguas abiertas nosotros siempre buscamos como que el escenario esté muy grande de olas o entre más difícil, lo consideramos que es mejor y realmente nos dimos cuenta que era un error de parte nuestra, dentro de la parte técnica y la parte administrativa, hacer campeonatos con tanta dificultad, porque ellos buscan como el beneficio de que el sitio de competencia sea lo más seguro y sea lo más plano. Entonces era un lago que realmente parecía una piscina. Entonces,
pues ahora que tenemos el campeonato mundial en San Andrés y ese tipo de cosas, pues veremos cómo es que es la cosa, porque ya estamos en nuestro medio, con nuestras olas, con nuestras dificultades, y ellos van a sentir un poquitico lo que es nadar con tanta dificultad. Entonces, pero aprendimos a tratar de hacer campeonatos también que sean muy quietos, sean muy calmados. Lo hicimos aquí, lo organizamos con William y con Álvaro en alguna época en un lago que queda acá en Palmira, lo más quieto posible para darle como las características pues, de competencias similares afuera a los nadadores. Entonces ahí vamos aprendiendo de cada uno de los errores que hemos cometido en cada campeonato, en cada evento. Cada campeonato se aprende muchas cosas, perdemos muchas cosas, ganamos muchísimas medallas, también ganamos muchísima experiencia y la idea es empezar a compartirla con todos ustedes, con entrenadores nuevos, con entrenadores en formación, con entrenadores que ya son veteranos. De cada cosa siempre aprenderemos un poquito, de cada persona vamos a coger algo que nos va a servir de una u otra manera. Eso sería como en general el proceso de unas selecciones Colombia de mayores, ¿cierto? Dentro del 2013 a 2000 metros, del 2013 al 2020, vamos a hablar un poquitico de Juan Fernando. ¿Qué es lo que trabajamos con Juan Fernando? ¿Qué se hizo con Juan Fernando? Más o menos una idea general, año a año, para que ustedes tengan una idea cómo fue la evolución de la carga y cómo fue la evolución del atleta para poder ser campeón mundial, para poder ser récord mundial nuevamente, y también en un momento en que su curva de rendimiento no fue favorable, porque sencillamente llevábamos muchos años de trabajo, cometimos muchos errores en el tema de no dejar descansar un poco al atleta también, luego de darle tanta caña de trabajo y tantos años de trabajo, que finalmente tuvimos un resultado adverso y otra vez estamos en el proceso de volver a recuperar al atleta. Entonces vamos a ver, es una muy buena experiencia con un atleta de élite que le ha dado grandes tiempos al país. Juan Fernando, él nació en el año 94, mide 1,87 centímetros. Sus distancias de competencia son 100, 200 y 400 metros. A pesar de que realmente su distancia específica es de 200 metros, es como una prueba mixta, por el tiempo de duración de competencia, unos 18 minutos, 18 segundos. También compite 100 metros en superficie, en este momento tiene el récord nacional en 100 metros, el récord panamericano, igual que el 400 en superficie. Y hemos estado siempre con la dualidad de que es mejor si él nada a 100 metros o nada a 400, para ponerlo a hacer dos distancias. Y lo que hemos concluido dentro de la parte técnica con Álvaro Hugo y con Aymer, es quien con el que trabajamos como de la mano todo el tiempo, es que su distancia más favorable para obtener un resultado deportivo es el 200 y el 400 metros en superficie. A pesar de que tiene 34,7 en 100 metros, pero no es tan potente y no es tan explosivo como esperaría uno de 100 metros. Él es de un poco más, de una zona más aeróbica. Entonces hemos tratado de enfocarle la prueba de 200 y 400 metros. Tenemos la dificultad con Juanfer y es que él quiere nadar 100 metros porque obviamente 100 metros es el relevo de 4%, 100 metros es la prueba de Juegos Mundiales, reina, entonces como el que corre 100 metros planos. Y así sucesivamente. Pero realmente es muy importante que nosotros logramos utilizar el principio de la individualización, ¿cierto? Y podamos definir exactamente qué es lo que el atleta necesita. Y muchas veces no es lo que él quiera, no solamente es eso, sino es lo que realmente él necesita y lo que debe correr. Y sus distancias, como les digo, son 200 y 400 metros en superficie. Actualmente tiene el récord mundial en 200 metros en superficie. En el año 2014 hizo la marca mundial, pero no la avalaron porque no teníamos, ¿qué era? Pues internacional, no recuerdo, había alguna de las normas que no permitía que fuera avalado el récord mundial en ese año 2014, pero hizo de 1,19,74, fue el primer nadador que bajó de 1,20. Ya luego volvió y bajó la distancia
para el siguiente año en el 2015 y luego para el 2016. Actualmente tiene el récord de 200 metros de superficie que está en 1.18.6. También tiene los récords nacionales en 100, 200 y 400 metros en superficie, ¿sí? Como pruebas individuales. Tiene 3.00 en 400 y un 34.7 en 100 metros en superficie. Adicional a eso, también hace parte de los récords nacionales de 4%, 4%, 4x50 superficie. Pertenece a la regional del Valle del Cauca. Su entrenador inicial, Manuel Escobar, como les decía, con él hizo todo su proceso de formación, acompañado de Álvaro Hugo, que siempre ha sido como su coach personal, él siempre lo ha estado acompañando y toda la vida hemos trabajado de la mano juntos para lograr el resultado deportivo con Álvaro. Entonces, hemos sido 3 entrenadores que hemos estado como en el proceso de Juan Fernando. Adicional a eso, está un entrenador ruso que trabaja con la selección de Francia, Michel. Juan Fernando también ha hecho temporadas con ese entrenador, que también nos ha aportado muchísimo de la experiencia que él tiene. He contado con la buena fortuna de poder escucharle a él cuáles son los pequeños detalles que son tan importantes, ¿sí?, en el momento de obtener un resultado deportivo. Ahorita podemos hablar un poquito de las características morfofuncionales de Juan Fernando. Y él ha hecho los procesos también con ese entrenador. Bueno, hasta ahí. El primer año de trabajo, aunque falta el 2012, ellos llegaron a Bogotá a hacer entrenamiento en el año 2012 para Juegos Nacionales del 2012 a Bogotá, siendo la regional del Valle. La historia de Juan Fernando. ¿Qué? Ya, bueno, entonces el primer año entonces sería el año 2013. Disculpa, Francisco. Felipe Caicedo, por favor, apagas el micrófono, Felipe Caicedo. Sí, entonces, para el año 2013, Juan Fernando Campos ya tenía 19 años, ya estaba haciendo un tipo de mayores, tenía un peso de 83 kilogramos para ese año, había logrado como mejor registro 1.20.61, medalla de oro en el Mundial de Mayores y medalla de plata en el relevo 4% superficie en Juegos Mundiales de Colombia. Para ese año habíamos planificado un volumen en kilómetros de 1.450. ¿Sí? Esto de 1.450 es un volumen de carga, realmente si lo comparamos con los nadadores de natación o con la historia de lo que nada un deportista de natación de carreras, es poquito. ¿Por qué razón? Hasta antes de ese año, hasta antes de que Juan Fernando llegara a Bogotá, yo había trabajado en años anteriores como entrenador de natación de carreras y los volúmenes míos de trabajo por año de los atletas superaba los 1.700 kilómetros y 1.800 kilómetros dependiendo como el aumento de cada año, ¿sí? Mi énfasis en las cargas de entrenamiento que utilizaba hasta la época eran en entrenamientos extensivos. Ya luego, cuando empecé a trabajar con Juan Fernando y con Álvaro Hugo, me di cuenta de que era un error, pues escuchándoles a ellos, más o menos lo que se trabajaba a nivel mundial, lo que hacían los rusos, lo que trabajaba la gente en Francia, lo que trabajaba la gente en Italia, empecé a mirar que realmente estábamos utilizando volúmenes excesivos para un deporte que no lo necesitaba. Entonces empezamos a ser mucho más específicos en las cargas, optimizamos el tiempo de trabajo, el tiempo de entrenamiento, y el primer año que empezamos a trabajar empezamos con un volumen de 1.450 kilómetros. Eso fue lo que empezamos a trabajar. Un promedio por microciclo de 28,4 kilómetros, que realmente es un kilometraje no muy alto, pero igual empezamos con ese volumen de trabajo para mirar y la evolución del nadador. Para ese año él presentó un hematocrito de 47.1, una hemoglobina de 15.7 y un consumo de oxígeno de 51. Ese consumo de oxígeno era bueno para su momento, lo consideramos que era bueno, pero
determinamos, de acuerdo a las evaluaciones que hicimos en el cicloergómetro para ese año, que teníamos que mejorar un poco las zonas aeróbicas intensas, y empezamos a trabajar mucho en esta zona de trabajo, y empezamos a aumentar la carga y mejoramos el consumo de oxígeno para el siguiente año. Eso fue para el año 2013. En ese año, como destacar, pues no pudimos competir la prueba de 200 metros en superficie, creo que todavía no lo voy a superar, pero si lo hubieran puesto en ese momento, si la federación lo hubiera escrito en ese momento, habríamos tenido un muy buen resultado y habríamos tenido un campeón en la historia de Colombia en Juegos Mundiales, campeón de medalla de oro. Para el año 2014, con 20 años, seguía manteniendo su peso en 83 kilogramos. El mejor registro para el año fue 1:19.74, que fue un campeonato que hicimos en la piscina en Girardot. Por los que no conocen, la piscina en Girardot es una de las piscinas rápidas de nuestro país. Es una piscina donde siempre se pueden hacer muy buenas marcas, donde el clima se presta, donde el escenario es muy cómodo, la altura es la ideal para nosotros hacer muy buenas marcas de resultado deportivo. Hicimos una marca de 1:19.74, ¿sí? Para ese año teníamos un volumen en kilómetros de 1.560, habíamos aumentado el kilometraje, un promedio por microciclo de 30.5. Para ese año incrementamos y mejoramos el hematocrito en 48, la hemoglobina en 16.2. Y su consumo de oxígeno también aumentó a 53. Fue un muy buen año en el que pudimos trabajar cómodos. Contamos con todo el apoyo en ese año de la Regional Bogotá y se lograron hacer muchas cosas. También esta mejoría tenía que ver el hecho de que él era un atleta que en su infancia y en su proceso de formación lo había hecho a 800 metros sobre el nivel del mar. Llegó a trabajar a Bogotá a 2.600 y todo esto también ayudó en su crecimiento y en su desarrollo y en su proceso. Sumado a eso, a la disciplina que el deportista logró tener en Bogotá. En Bogotá, como el espacio era tan rígido y tan limitado, teníamos que aprovecharlo al máximo. Entonces, los entrenamientos que hicimos fueron un poco más largos, específicos, pues más largos, digo como, no lo dije mal, no eran más largos, eran más específicos, y la altura nos ayudó muchísimo a mejorar todo el consumo de oxígeno, el aumento de la hemoglobina y el hematocrito por la lógica y la necesidad del cuerpo de mejorar estas condiciones. Ya para el tercer año, para el año 2015, este es el tercer año y medio, ¿no? Porque ellos realmente han llegado a Bogotá en el año 2012, en junio. Hay que sumarle 6 meses al proceso. En el tercer año, en el 2015, Juan Fernando tenía 21 años. Seguíamos manteniendo los 83 kilogramos porque nos habíamos dado cuenta de que él nadaba muy bien en ese peso. No recibía cargas de fuerza, no recibía cargas axiales de fuerza, solamente hacíamos algunos trabajos de fortalecimiento y de core, ¿sí? Pero no recibía cargas de sobrecargas de pesas. Hasta ese año nosotros estábamos acostumbrados a trabajar siempre con cargas de gimnasio, utilizando cargas en máquinas como los flexores y extensores de rodilla, la prensa, la jaca, algunos ejercicios de press como el press plano, el press inclinado y el press declinado. Para esa época trabajamos, todavía aún creíamos que trabajando muchas pesas lográbamos siendo mucho más, podríamos obtener un resultado deportivo para todas las modalidades. Y en ese año aprendimos que definitivamente no era así. Hay atletas como el caso de Juan Fernando, que es un deportista que él tiene una hiperlaxitud en sus articulaciones. Él biomecánicamente es óptimo para nadar, por la posición de su cuerpo, por el tipo de cuerpo que él maneja, ¿sí? Él, por ejemplo, en su tren superior él es muy largo y en su tren inferior es un poco más corto, ¿sí? La flexibilidad y la elasticidad que él mantiene es muy buena. Los rangos de amplitud son excelentes. Entonces, con él decidimos con Álvaro Hugo que el trabajo que debía hacer no era con sobrecargas, solamente debía hacer trabajo de core, flexibilidad y elasticidad del trabajo que tenía que hacer, y uno que otro de trabajo de estímulos de resistencia a la fuerza muy suaves.
Ojo que estoy hablando solamente de las características físicas de este atleta. Él es particularmente especial en ese sentido. Y ahí voy a un punto, y es que cada atleta es un mundo diferente. Tenemos que tener la suficiente sabiduría y la suficiente intuición para mirar qué es lo mejor para cada uno de nuestros atletas. Los que tenemos varios atletas que tienen un rendimiento deportivo, tenemos que ser muy específicos con cada uno. Cada uno merece una atención y un cuidado diferente, ¿sí? Si nosotros logramos individualizar el proceso, si logramos aplicar cada uno de los principios del entrenamiento deportivo, si logramos aplicar el aumento paulatino de la carga gradual, con toda la calma que necesitamos, vamos a obtener un muy buen resultado. Si nosotros aplicamos el principio de la individualización, vamos a tener un muy buen resultado. Si nosotros aplicamos el principio de la especificidad de la carga, vamos a obtener un muy buen resultado con los atletas. Con Juan Fernando especialmente hemos sido muy cuidadosos y muy cautelosos con las cargas que se le aplican, ¿sí? Él es como un tesoro, él toca cuidarlo mucho y son trabajos muy, muy puntuales fuera de la piscina. En la piscina, eso sí, es una máquina que aguanta lo que uno le ponga, pero uno tiene que ser muy meticuloso con el proceso de Juan Fernando. Juan Fernando recibe cargas muy puntuales para sus distancias específicas. Obviamente, como todos los nadadores, tienen la pretemporada en la cual recibe todas las cargas aeróbicas y todo lo que se necesita para que tenga una muy buena base para poder soportar la intensidad en las etapas especiales y más en las etapas precompetitivas y competitivas. Pero especialmente con este atleta hemos sido muy meticulosos con las cargas. Él no recibe cargas cerradas, pues hemos tratado con la experiencia que se ha obtenido de otro tipo de deportistas a los cuales, como yo les decía en otra charla anterior, nos hemos equivocado en la forma de hacer muchas cosas. Gracias a todos los nadadores hemos aprendido a no equivocarnos tanto. Igual seguimos en el proceso de aprendizaje. Sí, para la muestra fue el campeonato mundial que estuvimos en Serbia, que nos descalificaron 3 pruebas. Fue un campeonato supremamente nocivo para nosotros en ese sentido, pero aprendimos de la experiencia. Y es que definitivamente hay que corregir las cosas a tiempo. A veces es muy importante sacrificar una que otra fracción de milésima de tiempo si toca corregir algún aspecto técnico, el cual nos va a limitar por el juzgamiento, ¿sí? Porque nos descalificaron 3 pruebas por percepción de los jueces, pero también estamos nadando muy al límite. Entonces, a veces cuando se nada muy al límite del reglamento, procurando ser lo más efectivos posibles, podemos caer en el error de que nos puedan descalificar alguna o otra prueba y podamos perder procesos de entrenamiento de mucho tiempo por errores muy sencillos, por no haberlos previsto antes y haberlos corregido y haberlos trabajado. Para el tercer año, para el 2015, Juan Fernando con 21 años, 83 kilogramos, su mejor registro de ese año, que también fue récord mundial, 1:19:54, medalla de oro en el Mundial de China, en el Campeonato Mundial de Mayores. Para ese año habíamos aumentado el volumen de kilómetros a 1.650. Con Juan Fernando y con Álvaro fuimos aumentando el volumen de kilómetros por año gradual, sobre todo porque teníamos como la duda de cuánto realmente necesitaba nadar. Yo como entrenador estaba acostumbrado a hacer volúmenes de carga por microciclo más o menos de 45 kilómetros por sesión, 50 kilómetros por microciclo, ¿sí? Y cuando ya llegó Juan Fernando y Álvaro nos tocó modificar muchas cosas de acuerdo a la experiencia que ellos tenían, a la educación que yo tenía como entrenador, ¿sí? Y a unificar un poco las cosas y fuimos aumentando cada cosa gradual. El promedio, el hematocrito para ese año lo estuvimos en 48.5, la hemoglobina en 17.5 y un consumo de oxígeno de 57. Ya en este momento, ya Juan Fernando tenía un VO2 máximo muy, muy significativo. Era un deportista consolidado, muy fuerte, estaba en su mejor momento de su curva de rendimiento deportivo, pero no quiere decir que no lo podamos lograr en adelante. De la experiencia que tengo en este deporte, hay muchos atletas que tienen como ese bajonazo y nuevamente vuelven y retoman y obtienen resultados deportivos en edades muchísimo más grandes.
Está el caso del nadador de Hungría con 42 años, que ya les había hecho una charla anterior, Juegos Mundiales 2017 de Wrocław, ganó medalla de 400 metros en superficie. Y así en todas las modalidades deportivas. Para el año 2016, Juan Fernando, 22 años, había ganado 3 kilos, nos habíamos dado cuenta que podíamos nadar con un poquito más de peso, ¿sí? Y podíamos nadar un poquito más rápido. Buscamos también el mejor implemento, una monomaleta adecuada para que él pudiera nadar bien la distancia. ¿Sí? Fuimos específicos, muy específicos, hasta que encontramos el implemento, hasta que encontramos la forma de realizarle su entrenamiento, hasta que logramos hacer un tapering bien hecho, un afinamiento correcto para esa competencia, para lograr hacer 1.18.54, que es el único en el mundo que ha bajado de 1.19, que orgullo nuestro, orgullo de Colombia, y nuevo récord mundial. Una medalla de oro mundial de mayores en bolos en Grecia. Para ese año habíamos aumentado el volumen a 1.790, con un hematocrito de 49,5, una hemoglobina de 17,6 y un consumo de oxígeno que ya era lo que nosotros necesitábamos que tuviera en su mejor momento, de 62. Fue el mejor año que tuvimos como resultado deportivo, pero ya llevábamos bastantes años trabajando en forma intensiva. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Eran 5 años de trabajo en los cuales él había recibido una carga de entrenamiento muy alta. Afortunadamente había hecho un muy buen proceso de base con su entrenador, con Manuel Escobar, y logró aguantar 5 años de caña, 5 años de trabajo intensivo y constante. Ya para el siguiente año, tenía 23 años, ya subimos 2 kilos de más, esos 2 kilos de más ya nos pasaron factura de cuenta de cobro. Quedamos cuartos en los Juegos Mundiales en Polonia, habíamos aumentado el kilometraje a 1.800, pero no fue suficiente el trabajo, cometimos algunos errores técnicos y el hematocrito, la hemoglobina y el consumo de oxígeno disminuyeron. Esto debido a muchas cosas, hay un sinnúmero de situaciones. A veces tantos años de trabajo, tantos años de carga, eso pesa mucho. Y llega un punto en que definitivamente eso se puede convertir en algo en contra si no nos damos cuenta a tiempo, si no les damos a los atletas un poquitico más de pausa, de tiempo, de lograr recuperarse para volver a retomar otro ciclo de carga completo. ¿Sí? Pienso que ese año de descarga, que realmente era el año 6, nos hizo falta haberlo, el año 5 debimos haberlo hecho con la descarga necesaria para que se pudiera recuperar, dando como resultado esto haber quedado cuartos en Juegos Mundiales. ¿Sí? La expectativa era ganar esa distancia, pues, que había sido campeón mundial todos los años anteriores. Pero esto pasa mucho en el resultado deportivo. Entonces ahí viene el otro aspecto importante que no lo debemos dejar jamás de lado, y es el aspecto psicológico. Nosotros estamos acostumbrados a que el entrenador resuelve todo con el atleta, y está bien. O sea, muchas veces eso funciona y en lo general siempre funciona. Pero pienso que hoy en día con la experiencia, si nosotros permitimos que los profesionales del área, obviamente son profesionales con la experiencia necesaria, si son profesionales con la educación, si son profesionales curiosos de lo que están haciendo, si son profesionales afines a lo que nosotros hacemos, que es competir a nivel mundial, afines a competir con unos objetivos de rendimiento deportivo, los podemos aprovechar mucho mejor y nos va a quedar más fácil a nosotros entrenadores obtener el resultado que siempre esperamos. Esta es la parte psicológica, ¿no? Eso fue para el año 2017. En el año 2018, Juan Fernando, con 24 años, volvimos a bajar a 86 kilogramos, el tiempo vuelve baja, sí, en el año anterior, tenían mentiras, siempre el tiempo. Bueno, una de las coincidencias, hoy hablaba con él, o anoche hablaba con Juan Fernando, que no me había fijado, en el 2017 para Juegos Mundiales habíamos hecho 1.21.26 y para el siguiente año, que fue el Campeonato Mundial en Serbia, también hicimos el mismo registro, 1.21.26. Solamente que esta vez teníamos
2 kilos menos, habíamos bajado el volumen de carga, decidimos cambiar un poquitico el volumen de carga, lo bajamos, pretendiendo como que él se pudiera recuperar, regenerar un poco de lo que habíamos recibido tantos años atrás. Y efectivamente logramos hacer una buena marca que pues, para el momento pues aguantaba 1.21, 1.26, y el hematocrito y la hemoglobina mejoraron un poco, igual que el consumo de oxígeno. Esto como haciéndole un poco, como dándole el tiempo necesario para volver a reiniciar su proceso de entrenamiento, o reiniciar no, para poder continuar su proceso de entrenamiento, ¿sí? Y poder obtener un resultado deportivo mucho mejor. Luego, para el año 2019, con 25 años, intentamos lograr como buscar el peso adecuado para sus mejores épocas, en 84 kilogramos. Se logró hacer un 20-19 ese año en los Juegos Nacionales, en 200 metros. Que ya era una buena marca, ya era un buen tiempo significativo, ya empezamos otra vez a respirar, porque uno como entrenador, ¿sí?, vive pensando cómo es la mejor manera de volver a recuperar esos tiempos. Entonces, tocó rehacer, tocó volver a como a trabajar muchas cosas que habíamos hecho años atrás, reevaluar algunas cosas, buscar alternativas diferentes, y ya logramos hacer 1.20 otra vez en 200 metros, que ya era un tiempo significativo. Ese año fue el mejor registro del año a nivel mundial. Nadie más había hecho mejor que Juanfer en ese momento. Obtuvimos medallas de oro en 100 en Juegos Nacionales, 100, 200 y 400, más las pruebas de relevo. También para este año se hizo récord nacional en 100 metros en superficie, que él nunca había podido bajar de 35 segundos, y se logró hacer 34.7. Con un volumen de carga lo disminuimos, seguimos disminuyendo un poco el volumen de carga, volvimos otra vez como a rehacer las cosas, y el hematocrito mejoró a 49, subimos la hemoglobina a 18, y el consumo de oxígeno volvimos a estar en el límite de 60. Y nos dio la posibilidad de mejorar de cierta manera pues el rendimiento deportivo del atleta. Para el 2020, pues teníamos muchas expectativas, realmente veníamos trabajando muy bien. Queríamos ya estar nuevamente en la élite y otra vez en la forma correcta de él, en sus mejores registros. Veníamos con una muy buena evolución de los tiempos, pero pues pasó esta situación que tenemos en este momento y nos ha tocado estar inventando cosas nuevas para poder mantener el rendimiento deportivo. Necesitamos poder llegar otra vez a la piscina y volver a retomar muchas de las cosas que veníamos trabajando. Pienso que nos toca devolvernos un poquito, más o menos 6 meses, para poder compensar este bache que hemos tenido desde marzo. Eso es lo que tenía como para contarles pues, del proceso de Juan Fernando, de lo que hemos hecho en estos últimos 8 años de trabajo, la experiencia que se ha trabajado con ellos y lo que hemos hecho con la federación, con el ministerio y con el Comité Olímpico, con el atleta. Gracias.